En el año 2011, específicamente en agosto, se viralizó una serie de videos donde se mostraba la reacción de muchos adolescentes, mayormente niñas, cuando se enteraron de que había acabado las entradas al concierto de Justin Bieber en México. Han pasado muchos años, pero esos videos son muy famosos hasta el día de hoy. Lo interesante es que los boletos baratos no eran, pero aún así se podía ver que algunos padres acompañaban a sus hijos a comprar esos boletos y que ellos pagaban esos boletos. Esta locura no quedó en esos años. El 5 de octubre de este año 2022 se realizó en el Ecuador el concierto del cantante Daddy Yankee. Según algún periódico del Ecuador, cuando se anunció el concierto y se empezaron a vender las entradas, bastaron 8 horas para que todas las entradas se terminen. En octubre 2022, específicamente el 22 de octubre, se realizó el concierto de Bad Bunny en República Dominicana. Según un periódico del país, se necesitó media hora para que se agotaran todas las entradas. Todas estas entradas en todos estos conciertos baratas no eran. Pero la gente ahorró, otros pidieron prestado, otros pagaron con su sueldo, pero todos los que querían ir al concierto hicieron todo lo que podían hacer para ir. La pregunta es, ¿ganaron algo con ir al concierto? Alguien puede decir, me divertí, vi a mi artista favorita o favorito, pero en sí no gané nada. Lo interesante de todo esto es que los que no pudieron ir al concierto parece que se les había terminado la vida. Como un pastor dijo, esto es una completa locura. O sea, el mundo está loco. ¿Cómo es que alguien puede sentir que el mundo prácticamente se acaba por hacer algo que no le trae ninguna ganancia? ¿Cómo alguien puede pensar que su mundo se termina porque no vio, no hizo lo malo delante de Dios? O sea, el mundo está loco. Hay algo que yo he estado pensando últimamente, y es que si bien naturalmente todos estamos inclinados a la maldad, hay algo que intensifica esa inclinación, y eso es el amor al pecado. Amor que nosotros vamos a llamar este día locura. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el texto de 2 de Corintios 11. Vamos a terminar ese capítulo y nos vamos a dirigir y vamos a avanzar al capítulo 12 hasta el versículo 13. Ahora, permítanme darles un poco de contexto sobre el libro y el pasaje que nos va a ayudar muchísimo a entender. Estamos ya en la última sección de la carta, de la segunda carta a los Corintios que Pablo envió a la iglesia en Corinto. Si bien esta carta es muy personal, en la última sección se volverá aún más. Digo que es personal porque Pablo empezará a abrir su corazón al defender su ministerio y la sana doctrina. Y esta sección empieza con estas palabras. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, 2 de Corintios 10, donde empieza la última sección de la segunda carta a los Corintios. Dice 2 de Corintios 10, versículo 1, dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo le ruego, por el cariño y la bondad de Cristo, que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser duro como los que me acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, pero eso es lo que hace la gente de este mundo. Versículo 3. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas de la maldad, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Y el capítulo 11 se vuelve aún más personal y dice, capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? Sí, tolérenmela. La traducción del lenguaje actual dice, versículo 1, por favor, sopórteme aún más, aunque parezca yo estar un poco loco.
Entonces, parafraseando, Pablo está diciendo, sopórtenme en este momento porque voy a hablar como un loco. Bonito, ¿no? O sea, dice, si notan que hablo como loco, sopórtenme un poquito más. Si empiezo a hablar más como loco, sopórtenme aún más. Sopórtenme cada vez más si empiezo a hablar como loco. Eso dice Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo todo esto? Porque Pablo no está jugando a ser un predicador. Y escúchenme bien esto, porque no me puedo tener en estos temas, pero escuchen esto. Pablo no está jugando a ser un predicador, no está jugando a ser un apóstol. La vida de la iglesia no es un juego. Predicar no es un juego. ¿Sí? Ser cristiano no es un juego. Entonces Pablo empieza a tomar esta parte de sí como loco para darnos a entender que ser un predicador no es un juego. Hermanos, pararse aquí no es un juego. ¿Sí? Dirigir una iglesia no es un juego. Vivir la vida cristiana no es un juego. Por eso Pablo empieza a actuar de esta manera. No es un juego esto. Pero además que no es un juego, Pablo habla como un padre hablaría de su hija. A ver, aquí nos vamos a poner sumamente personales como Pablo. ¿Qué haría usted, señor padre, si su hija, adolescente o joven, muy bien educada en los aspectos cristianos, empieza a tener, o sea, le empiezan a molestar, como dicen los jóvenes, a echarle los perros? No sé si dicen todavía eso. No, son de como viejo. Bueno, empiezan a molestarle, empiezan a pretender una persona, no sé, que no le gusta estudiar, que no le gusta trabajar. ¿Qué haría usted? Que no es cristiano, que es abiertamente no cristiano, por no decir inconverso y satánico. No quiero utilizar esas palabras. ¿Qué haría usted? A ver, padres, a ver, denme una respuesta. ¿Qué harían ustedes? Y es más, su hija es adolescente y viene un viejo de 25, 30 años a pretender a su hija. A ver, dígame. Pues claro. O sea, nos ponemos locos, ¿sí o no? Claro. Y Pablo empieza a hablar de esa manera. ¿Sí? Pablo había, digamos, él habla de la iglesia como su hija. Pablo había educado, criado, creado esta iglesia y él dice, lo voy a entregar a Cristo. Cristo es su esposo. O sea, la iglesia es mi hija y Cristo es su esposo. Es lo que estaba pasando. Versículo 2 dice, el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura, a la que he prometido en matrimonio con un solo esposo que es Cristo. Entonces Pablo está diciendo, ustedes, iglesia, son como mi hija que le he prometido a Cristo. O sea, el mejor de los esposos. Sin embargo, esta hija se enamoró de un barbaján, de un sinvergüenza, de un mal hombre, ¿sí? Ahora, unamos todo para no perdernos la historia. Pablo dice, voy a hablarles como un loco. ¿Por qué? Porque lo celo como se cela una doncella a que ha sido prometida. O sea, un padre que cela a su hija. Porque se están yendo con alguien que no les conviene. A lo que él llama los superapóstoles, ¿no? Así entre comillas, los superapóstoles. Y tercero, porque parece que les gusta la idea de irse con alguien que no les conviene. Entonces, por eso voy a hablar como loco. Si ustedes lo ponen en práctica y tienen una hija, y esa hija ha sido criada en los principios cristianos, y esa hija empieza a ser pretendida por una persona que no es cristiana para nada, ustedes se van a volver más locos. Locos. ¿Sí? Y más se van a volver locos si esa hija dice, quiero irme con ese barbaján. Me gusta esa persona. ¿Cómo se va a poner usted, padre? Como loco. Exactamente. Y eso es lo que está Pablo diciendo. Voy a hablarles como loco
porque esto es lo que está pasando. Ahora, es interesante que las palabras de Pablo se asemejen mucho a las de un buen padre que está hablando de su hija, esa hija enamorada, que se enamoró de esa persona que no es para nada cristiana. ¿Sí? Pablo utiliza mucho esta idea. Y así termina la sección anterior, versículo 15. Así que tampoco es una sorpresa que, sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Entonces está diciendo, estas personas, pongámoslo así, ese pretendiente que es mala persona, se está disfrazando de príncipe azul, que es lo que se saben hacer las personas cuando quieren pretender a alguien, ¿no? Se ponen como de príncipe azul y yo te voy a proteger, ya tengo el bachillerato, ya te puedo mantener. ¿Sí o no? Y se disfrazan de príncipe azul y yo te voy a dar esto, yo te voy a dar aquello. Vamos a vivir con mi mamá en un cuartito. Pero vas a tener un lugar donde comer, donde dormir. Te voy a dar el tiempo para que estudies también, para que termines. Y hermanos, porque le ponen también a trabajar. No vas a cocinar, yo te cocino. Y si yo no te cocino, mi mamá te cocina. Miren qué ofertón. No soy cristiano, pero me voy a convertir por ti, porque te amo. Miren qué hermoso. Entonces está diciendo, ellos se han disfrazado de administradores de la justicia, pero como sus obras será su fin. Y así llegamos a la sección de hoy. Versículo 16 dice, vuelvo a decirlos, que nadie crea que estoy loco, pero si es así, recíbanme entonces como un loco, para que yo también me vanaglorie un poco. Me sonó a rima eso, ¿no le sonó? A mí me sonó. Palabra de Dios para todos, la versión que a todos les gusta. Versículo 16 dice, les digo de nuevo, que nadie piense que soy un tonto. Pero si piensan que lo soy, acéptenme entonces como un tonto para que yo también pueda presumir un poco. También es una rima. Y así llegamos a nuestro, digamos, primera escena o primer personaje de Pablo. Ya que el mundo está loco, pongámoslo así, hablemos a su altura. Si el mundo está loco, nosotros vamos a hablar como locos. Así que permítame utilizar las palabras de Pablo. Hoy día vamos a hablar como locos. ¿Sí? El mundo está loco, vamos a hablar a su altura, como locos. Y ahí vemos a Pablo, el loco, o el loco Pablo, ¿cómo les gusta? El loco Pablo, claro. Entonces dice, gloriarme o presumir son las palabras que estaba utilizando Pablo. Pablo utiliza estas expresiones de manera muy irónica y usted va a notar a Pablo demasiado irónico. Pablo sabe que presumir o el que presume o que se gloria de algo es un tonto, es un loco. Hermanos, varios principios de aquí. El que se gloria, el que presume de algo, es un tonto. ¿Sí? Es un loco, eso dice Pablo. El que dice, no, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Pablo dice, es un tonto. Sí, es un tonto. Pero Pablo dice, permítame un poco hablar como un loco, o sea, como un tonto. Versículo 17. Al presumir de mí mismo con tanta confianza, actúo como un tonto y no con la autoridad del Señor. Mucha gente presume de su vida en el mundo, entonces yo también seré presumido. Entonces, ellos hablan así, ahora permítanme hablar yo también como un tonto. Principio, todos aquellos que presumen, se glorían de lo que han hecho, de su vida, ¿qué dice Pablo? Que son tontos. Eso dice. Pero Pablo dice, voy a hablar como ellos. Para ponerlo más entendible, Pablo dice, solo los tontos presumen y se glorían. Solo los tontos. La iglesia de Corintios, interesantemente, les gustaba esto de los falsos profetas. Porque los falsos profetas venían y decían, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, viene de esta iglesia tan enorme, yo fui de los principales de aquí, de acá, trabajé por aquí, para acá. A la iglesia de Corintios le gustaba eso. Y decían, venga, sean nuestros maestros. Y Pablo dice, los que presumen o se glorían son tontos.
Miren la diferencia. Así que Pablo dice, ok, permítame, si ellos se glorían, yo también voy a actuar como tonto. Versículo 18, mucha gente presume de su vida en el mundo, entonces también seré presumido. Pablo dice, vamos a pelear a la misma altura. Ellos están hablando y actuando como tontos, yo también, permítame en este momento actuar y hablar como tonto. Muy irónico, ¿no? Traducción Reina Valera contemporánea, dice versículo 19, ustedes, aunque cuerdos, recuerden, está hablando de manera muy irónica Pablo, ustedes, aunque cuerdos, toleran de buena gana a los necios. O sea, ¿quién cuerdo tolera a alguien necio? No es posible. Pero Pablo dice, irónicamente dice, ustedes, aunque cuerdos, toleran de buena gana a los necios. Toleran a quien los esclaviza, a quien los devora, a quien les quitan lo suyo, a quienes se sienten importantes, a quienes les dan de bofetadas. Todo esto de manera muy irónica. Parafraseando, Pablo está diciendo, ustedes que son muy inteligentes, toleran a los necios. Toleran y aceptan a quienes les esclavizan. Y toleran y aceptan a quienes los devoran, a quienes les quitan lo suyo, a quienes se sienten tan importantes, a quienes los abofetean mientras le están diciendo cosas muy bonitas. Esto me suena tanto cuando tú tienes un mal matrimonio y tienes a un esposo golpeador y tú dices, no, lo amo. Tú siendo cuerdo o cuerda, te dicen, oh, lo voy a tolerar. Interesante, ¿no? O sea, los padres te crían con buenos principios y tú eliges irte con esta persona o hacer las cosas de manera desordenada y después sufres las consecuencias. Y todavía está diciendo, lo amo con amor apache. Estoy calzoneado. No sé si utiliza o me sentí viejo. Y Pablo de manera irónica dice, siendo yo un tonto, les pido perdón a ustedes por no ser tan tonto. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo la oportunidad. No les cobro por predicar. No tengo un sueldo. No les esclavizo. Así que perdónenme por no ser un tonto como ellos. Soy un tonto por no ser un tonto como ellos. Versículo 21, les digo, para vergüenza mía, para eso fuimos demasiado débiles. Es decir, perdónenme por no ser tan tonto como ellos. Porque realmente estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo fama. Porque a ustedes les gusta a ellos. Y yo siendo tan débil, no entendí que a ustedes les gustaba eso. Entonces no lo hice. Así que perdóneme, por favor, por no ser un tonto. Perdón por no haberles hecho eso, por no haberles abofeteado, quitado lo suyo, esclavizado. Perdóneme por eso. Perdóneme por no ser tan tonto. Lindo Pablo, ¿no? Pablo está diciendo, perdónenme por no ser como estos superapóstoles, por no hablarles las cosas que les agrada, por no aguantar sus travesuras y berrinches. Eso suena muy personal, ¿no? Perdónenme, mis hermanos, por no aguantarles a ustedes sus travesuras y berrinches, por llamarles la atención. Perdónenme. Perdónenme por no robarles. Perdónenme por no esclavizarles. Perdónenme por no abofetearles mientras les digo cosas muy lindas a ustedes. Perdónenme. Pablo aquí está superando su nivel de ironía, ¿no? Me parece muy chistoso, Pablo. Ahora, es sumamente extraño, hermanos, pero la gente le gusta y buscan estar en esclavitud, mientras que les digan cosas que les agraden. Les gusta, ¿no? Yo había hablado de esto con un par de matrimonios. No aquí por si acaso, o creo que sí lo menciono aquí. Bueno, pero mientras, o sea, tienes problemas en casa, ¿y cómo se resuelven los problemas? Diciéndote cosas bonitas, y no resolviste el problema.
Y eso es lo que estaba pasando. O sea, te estaban abofeteando, te estaban esclavizando, te estaban diciendo todo lo que eres, mientras te decían cosas bonitas. Suena un mal matrimonio si lo piensas. Es como aquella época donde las jovencitas, y no me digan que no porque pasa, yo lo viví. No como jovencita, sino como jovencito. Es como esa época de las jovencitas, o no tan jovencitas, porque también he visto algunos casos, que se enamoran del más malo de la clase. ¿No? ¿Cómo que no? Ay, está bien malo, pega a todos. Es un papucho. Es lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Y sí, hablaba bien con las niñas y todo eso, pero era mal estudiante, jugaba bien el fútbol, ¿no? Sí. Y todos los niños, uff, uy, Dios, lo que me has mandado. Ahora, ¿por qué se enamoran estas jovencitas y no tan jovencitas? Porque también hay gente que, oh, Dios mío, que, ay, cómo rechaza al Señor, me encanta. ¿Por qué se enamoran estas personas? Porque les dicen cosas bonitas. Porque se sienten importantes y queridas. Pero no tienen ninguna ganancia. Solamente se sienten importantes. Nada más. Muchos y muchas desechan toda advertencia, esta advertencia de peligro, solo porque les gusta cómo les tratan. Ese es el problema. Sabes que estás mal, que esa persona para nada es cristiano, pero te gusta cómo te trata. Entonces vas a desechar todo eso para ir con esa persona. Pablo dice, perdóneme por no ser tan tonto y no hacerles lo que les hacen los superapóstoles. Perdóneme. O sea, Pablo está como ese padre que dice, te entregué toda mi vida, trabajé todo el tiempo, me quedé contigo hasta las 3 de la mañana ayudándote. Porque eso es lo que hacen los padres, ¿no? Varones. Hasta las 3 de la mañana ayudándote a hacer esa maqueta del sistema solar. Perdóname. Y viene otro que te trata bien, que aparenta tratarte bien, que no es cristiano. Perdóname por no ser como esa persona. Eso está diciendo Pablo. Perdóname por no ser como esos superapóstoles. Así que permítame por un momento ser necio y gloriarme. Permítame hablar como un loco. Versículo 21, la parte B. Pero si otros tienen el descaro de vanagloriarse, hablo como un loco. No se olviden que estoy hablando como loco. También yo puedo hacerlo. Versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Pablo sabe que todo esto es necedad y una locura. O sea, pero Pablo está hablando como un loco. Y él está presumiendo de su procedencia. Versículo 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Porque en realidad no son ministros de Cristo. Por eso dice, ellos son ministros de Cristo, pero recuerden que estoy hablando como un loco. Así que no son ministros de Cristo. Yo lo soy más, dice. ¿En qué es más ministro de Cristo Pablo? Bueno, continúa el verso. Mis trabajos son más abundantes. Dice, permítame hablar como un loco, permítame gloriarme de lo que he hecho. Mis trabajos son más abundantes. Mis azotes innumerables. Mis encarcelamientos son mucho más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. ¿Cómo? Versículo 24. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, que eso era... La ley decía 40, pero los judíos decían 39 por si acaso no me pase. Es decir, estaban golpeando a una persona y al mismo tiempo estaban diciendo estoy cumpliendo la ley de Dios. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con vara, esas varas de los romanos. Una vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un naufragio en alta mar. Versículo 26, son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de río.
peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Versículo 27. He estado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. 28. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias, quien enferma y yo no me enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. ¿Qué está pasando? Los maestros que la iglesia quería son aquellos que tontamente se gloriaban y presumían de su trabajo, presumían de quién eran, de dónde procedían y de su forma de predicar. Mientras que Pablo simplemente se quita la camisa y dice, miren, estos son mis cicatrices por ustedes. Y Pablo dice, yo creo que esto me hace un ministro de Cristo. Continúa Pablo, versículo 30. Si es necesario vanagloriarme, lo haré en aquellos que demuestran mi debilidad. Parafraseando, Pablo está diciendo, tengo mucho que gloriarme, pero si me glorío en lo que he dependido de Jesús. Versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea por siempre, sabe que no miento. En Damasco, y aquí está bien en la parte que nosotros habíamos estudiado en Hechos, que aquí lo menciona rápido, pero ustedes, como saben la historia, es más importante. Versículo 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos para arrestarme, pero fui descolgado de un canasto por una ventana de la muralla y así me libré de caer en sus manos. Y ustedes conocen toda la historia. Ahora, permítame regresar un poquito a todo esto. Hay algo extraño en la historia de Pablo. ¿Qué es lo extraño? Que Pablo sí está en modo de loco, pero en ese modo de loco Pablo les está hablando de las derrotas y no de las victorias. Él dice, voy a hablarles como un loco, voy a presumir de lo que yo he hecho, pero en su locura Pablo tenía que hablar de las victorias, no de las derrotas. Y Pablo está hablando de las derrotas, no de las victorias. Pablo hubiera dicho, no, Cristo vino sobre mí y me encargó todo esto. Yo, Pablo, a los pies de Gamaliel, fui criado. Yo, Pablo, creé, levanté iglesias por todo el mundo. Pero Pablo no está haciendo eso. Está hablando de que 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido azotado con vara de los judíos, estuve muchas veces de viaje, estuve en peligro de que me robaran, estuve en peligro de morir en el mar, de morir en los ríos, estuve caminando, me quedé sin dormir, he sufrido de hambre. Lindo Pablo, ¿no? Es como si hoy, hermanos, en lugar de hablar de mis victorias, hablando yo como Gonzalo, hablando de mis victorias que he tenido esta semana, para animarlos, porque usted viene a ser animado, ¿sí o no? Viene a ser alentado. En lugar de eso, yo les hablo de lo miserable que me he sentido muchas veces por no hacer lo que Cristo quiere que haga, o por no ser lo que Cristo quiere que sea. Es así. Usted viene queriendo ser animado, pero yo les digo, hermanos, hoy me he sentido miserable, porque no llego a ser lo que Cristo quiere que sea. Así que me siento miserable. Así que en lugar de predicarles las victorias, les predico de mis derrotas. Pablo cuenta cómo comenzó su ministerio. Él comenzó su ministerio en Damasco, donde nadie le quería, ni siquiera los mismos cristianos. Él dice, así comencé mi ministerio. Y terminó saliendo escondidas de una canasta que habían preparado para cuando él persiguiera, ¿no? Así comencé mi ministerio, dice Pablo. Versículo 30, si es necesario vanagloriarme, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad. Y así pasamos al capítulo 12.
Versículo 1. En realidad, nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones, de las revelaciones del Señor. Entonces, contexto. Los falsos profetas decían, yo tengo una nueva visión para ustedes. Tengo un mensaje fresco del Señor. El Señor me ha iluminado, me ha dicho algo nuevo. Lo que hacen muchos por ahí, ¿no? Dicen, no, esto ya está caduco, ¿no? Ya no sirve esto. El Señor me ha dado nueva visión. Ustedes son dioses pequeños. Nueva visión, ¿no? El Señor les ha traído este mundo para que tengan victoria, tengan dinero. No para que sean pobres, que tengan deudas. No. El Señor les ha traído aquí para que tengan victorias y vayan de victoria en victoria, teniendo dinero, teniendo victorias en su trabajo, en su familia. Para eso, el Señor, esto de la Biblia, no de que van a tener sufrimiento. No. El Señor me ha dado una nueva revelación. Eso es lo que hacían los falsos profetas. Esto no es nada nuevo, hermanos, sino que ahora es viral. O sea, tenemos videos. Y Pablo dice, ok, como estoy hablando como loco, les voy a hablar de las revelaciones. Si ustedes dicen que tener revelaciones, yo sí he tenido revelaciones. ¿Dónde me quedé? Capítulo 12, versículo 1. En realidad, nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora les voy a hablar de las visiones y las revelaciones del Señor. Y aquí viene Pablo. Sé de un hombre en Cristo. Y Pablo está diciendo, voy a tratar de cambiar esto porque no me gusta hablar de mí mismo. Así que utiliza esto. Sé de un hombre, pero es Pablo mismo. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Algo que ningún hombre ha tenido el privilegio. Solo Pablo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Versículo 13. Sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. O sea, Pablo está diciendo, ¿quieren hablar de revelaciones? Yo fui arrebatado. ¿Será físicamente o no? Solo Dios sabe. Pero yo fui arrebatado y escuché palabras que a ningún hombre se le permitió escuchar. Yo. Versículo 5. De ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. ¿He tenido más visiones? Posiblemente. Pero ¿para qué les cuento? ¿Puedo jactarme de muchas revelaciones que el Señor me ha dado? Sí. Yo sí he tenido revelaciones. Yo sí he visto a Cristo. Yo sí he visto a Dios, dice Pablo. Pero si me voy a jactar de algo, son de mis debilidades. Y ahí viene un aspecto nuevo de Pablo. Ya no es el Pablo loco, el loco Pablo, sino ahora es el Pablo el cuerdo. Ya se está poniendo cuerdo Pablo. Pablo está planteando una pregunta. ¿De qué sirve contar toda mi vida si hoy no demuestro el cambio en mi vida? Eso está planteando Pablo. O sea, ¿de qué me sirve contar todo esto? Es como decir, hermanos, y esto se vuelve muy personal, porque es como decir, o como alguien diga, hermanos, yo oro todos los días, leo la Biblia a profundidad. No de eso de leo y que el Señor me diga lo que... No, a profundidad. Yo oro todos los días. Me levanto a 4 de la mañana, 5 de la mañana a orar. Todos los días, no falta. Y leo a profundidad la Escritura. Ya le he dado vuelta 10 veces a la Biblia. A profundidad. ¿De qué me sirve decir todo esto si hoy no puedo demostrar que tengo una vida dedicada al Señor? ¿De qué te sirve? Como alguien dice, estoy orando todos los días. ¿De qué te sirve si tienes la misma actitud? A ver, ¿de qué te sirve? Si sigues hablando mal de la gente, si no te sometes, si no te gusta trabajar, si todavía no te gusta perdonar y no entiendes el tema del perdón. ¿De qué te sirve hablar de todo eso? ¿De qué te sirve? De nada.
Respuesta, de nada. ¿De qué te sirve decir, no, es que yo oro todo el tiempo, pero no ha cambiado tu actitud? ¿De qué te sirve? Versículo 7, capítulo 12, dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de mis revelaciones, porque tenía más revelaciones, pero Pablo no los dice, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, ¿para qué? Me abofetee y no deje que me enaltezca. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes quieren tener revelaciones, yo más. Pero ¿saben qué? El Señor por si acaso me mandó un aguijón en el cuerpo para que me dé uno de esos chirlazos. Quédate quieto ahí para que no me enaltezca. Versículo 8. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Versículo 10, por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. No sabemos cuál era el aguijón de Pablo. Algunos dicen que era una enfermedad muy fuerte. Algunos piensan que esa enfermedad incapacitaba a Pablo a hacer su ministerio, pero él seguía a pesar de todo. Y esto es muy bonito, hermanos, porque Pablo quería trabajar, quería levantar iglesias, quería predicar. Y había una enfermedad que lo estaba limitando, discapacitando. Y Pablo seguía a pesar de eso. No, que me duele, me va a quedar en mi casa. No, Pablo seguía y seguía y seguía. ¿Qué dice Pablo? 3 veces. 3 veces le pedí al Señor, por favor, quítame eso. Y ahí está. ¿Y el Señor qué le respondió? No, Señor. No, bástate en mi gracia. Así que ciertamente algunos pueden tener este tema de la enfermedad, otros pueden tener el tema de la economía y dicen, Señor, 3 veces te he pedido, por favor, dame un trabajo. Dame un trabajo, ya no quiero tener necesidades. 3 veces te he pedido. ¿Pero qué dice Dios? No, Señor, bástate de mi gracia. O realmente no sé cuál será su aguijón. Solo sé que la gracia de Dios nos es suficiente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo, sí, personalmente, yo no necesito que me quiten mis dolencias. Yo no necesito eso. Yo no necesito que quiten mis necesidades. Porque la gracia de Dios es suficiente. Usted no necesita sanidad. No necesita. Usted necesita depender de la gracia. Usted no necesita un mejor trabajo. O no tener necesidad. Usted no necesita eso. Usted necesita la gracia. Lindo, ¿no? Motivador. Versículo 8. 3 veces le he rogado al Señor que me quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes suficiente. Miren qué respuesta tan animadora de tirado en la cama, ¿no? Enfermo. Señor, quítame eso. Y el Señor dice, no, Señor. Con mi gracia tienes suficiente. ¿Para qué te voy a dar más? Con mi gracia tienes suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, dice Pablo, he de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Entonces, la verdad es que uno quisiera que les hable de este Dios de milagros. Y usted viene y dice, yo quiero hablar o que me hablen de este Dios de milagros. Quiero que me den ánimo en este momento de debilidad y no tengo trabajo. Entonces quiero saber qué es lo que quiere el Señor que haga, ¿no? Y usted viene y yo les digo, usted no necesita trabajo. Usted no necesita la curación del Señor, la sanidad del Señor. Usted no necesita eso. Necesita depender de la gracia. Motivador. Muy motivador. Entonces sí, más de uno quisiera que yo les hable de ese Dios de milagros. Y ciertamente yo creo que tenemos un Dios de milagros. Pero usted no necesita que sus enfermedades sean eliminadas.
o que sus necesidades sean quitadas. Usted no necesita eso. Usted no necesita estar mejor económicamente. Usted no necesita eso. Usted necesita depender de la gracia. Versículo 10. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas y en las necesidades. Bendito sea, hermanos, el que diga, ay, tengo una enfermedad de estas terribles. Que diga, gracias, Señor. ¿Usted se imagina? ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Por eso, por amor a Cristo, me gozo, dice, en mis debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Así que bienaventurados a los que Dios utiliza y les deja en claro que no son ellos, sino Dios. Que les dice, oh, te estás gloriando del buen trabajo que haces, un cachetón, ¡pah! Para que te recuerde que no eres tú, soy yo. Ahí tiene la respuesta. Señor, ¿por qué? Ahí está, para que no te gloríes. Para que entiendas que no eres tú, que soy yo. Y bienaventurados los que encuentran el verdadero gozo en su debilidad y no en las victorias. Bienaventurados ellos. Los que no actúan como locos ni tontos. Y dicen, no, yo he hecho eso, yo aquello. Yo oro todo el tiempo y no cambio mi actitud, pero yo oro. Yo hago esto, doy aquello. Sirvo en esto, tengo esto, Bienaventurados los que realmente encuentran el verdadero gozo en sus debilidades y no en las victorias. Dios ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Antes de terminar esta porción de la palabra, quiero terminar con cómo termina la idea Pablo, para no dejarles ahí incógnita. ¿Cómo termina este loco Pablo? Versículo 11. Al captarme, me he portado como un necio, ¿no? ¿Qué palabra tiene usted? Tonto. Qué grosero. Me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a hacerlo así. Aunque no soy nadie, yo debería haber sido alabado por ustedes. Porque Pablo tenía mucho de qué ser alabado, pero dicen, no soy alabado por ustedes, ya que en nada he sido menos que estos grandes apóstoles. Irónico, Pablo. Con todas las señales del apóstol se han realizado entre ustedes con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿En qué han sido ustedes menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo nunca les he sido una carga. Y ahí viene, como termina Pablo, perdóneme por tal agravio. Conclusión, hermanos. Pregunta para ustedes, ¿de qué se puede usted gloriarse? A ver, ¿de qué se puede gloriar? Cuénteme. ¿Que hizo un buen trabajo con sus hijos, que les dio estudios? Cuénteme. A ver, ¿de qué se puede gloriar? Cuénteme, hermanos. Cuénteme. A ver, digan, los hermanos y las hermanas digan, yo oro todo el tiempo. Yo leo la Biblia. Yo sirvo en esto, en aquello. A ver, ¿de qué se puede gloriar? Les voy a dar la respuesta. Ciertamente de mucho. Y ese es el problema. Que tengo demasiadas victorias y pocas debilidades. O por lo menos creo yo tener demasiadas victorias y pocas debilidades. Ese es el problema. Que me creo demasiado. O sea, que estoy como loco. Hablando como un loco, como un necio, ciertamente todos tenemos victorias, ¿o no? Sí, todos tenemos victorias. Todos tenemos historias. Que digo, no, hermanos, sí, les contara lo que hice con mis hijos adolescentes. A mí no se me desviaron, no me alzaron la voz. No. Tengo victorias, tengo historias. Todos tenemos historias, todos tenemos victorias. Pero hablando con cordura, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y no en nuestras victorias.
Así que, ¿usted quiere hablar como un loco? Sí, hable de sus victorias, que ciertamente las tienen. Pero si quiere hablar con cordura, Dios se perfecciona en nuestras debilidades y no en nuestras fuerzas. O sea, qué locura, hermanos, de nuestra parte buscar sentirnos bien en lugar de gozarnos en Cristo en medio de nuestras debilidades. Y siempre estamos en todo lado buscándonos que nos traten bien, que nos hablen bien, que vamos a un lugar donde hablan de victoria, de tener cosas bonitas, de que el Señor tiene algo para ustedes, de que el Señor va a enviar cuervos para darles de comer. Claro, solo tienes que darme un poquito de dinero, ¿no? Porque si no... Porque hay que alimentar a los cuervos. Los cuervos están flacos. O que te traten bonito, de ahí, ven hermanos, ustedes son príncipes y princesas de Dios. Ustedes no están aquí en la tierra para tener victoria. Es una locura, hermanos. Es una locura. Qué locura es pensar que estamos cuerdos si aceptamos lo malo como lo bueno. Y ahí ven a personas que saben que se van a ir, o sea, que se están yendo a la muerte amando el pecado. Se sienten bien estando en el pecado. Yo estaba pensando, hermanos, como estos malos matrimonios que ciertamente no son de Dios. Y tú dices, ciertamente, Señor, yo sé que estoy mal, pero si lo dejo, se me termina la vida. Es decir, te sientes mal por hacer las cosas que al Señor no le agrada, pero para ti se termina la vida por no hacer las cosas que al Señor le agrada. No sé si me explico. O sea, es peor para ti no hacer las cosas malas. Se te termina la vida. Pero te sientes mal con el Señor, ¿no? Es una locura. ¿De qué podemos gloriarnos? De nuestra locura. De eso podemos gloriarnos. ¿Quieren gloriarse de algo? Gloriarse de su locura. Cuando logremos la cordura, hermanos, vamos a poder decir esto. Versículo 8. 3 veces le he rogado al Señor que me quite la enfermedad, que me quite las necesidades, que me quite las deudas. Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, si llegamos a la cordura vamos a poder decir esto, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Bienaventurado la persona que dice, ¿saben qué? Yo padezco enfermedades y sigo. Bienaventurado aquellos que dicen, yo tengo muchas necesidades y sigo. Pero cuidado también porque dicen que ya sería jactarme, ¿no? Versículo 10. Por eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Bienaventurados los que se gozan en las debilidades. Ay, gracias Señor porque me mandaste un cáncer. Ay Señor, gracias. Increíble, ¿no? Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Así que bienaventurados los que encuentran el verdadero gozo en su debilidad y no en sus victorias, porque el poder de Dios se perfecciona en las debilidades y no en las victorias. O como diría Pablo, el poder de Dios se perfecciona en la cordura y no en la locura.